Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Esta es la clase que corresponde al próximo martes, día en que van a estar ustedes en el taller de desarrollo personal. Y como saben, es la segunda clase del tema conciencia que comenzó la semana pasada con el primer día de clase. Em, Me gustaría retomar algunas ideas sobre lo que vimos en la primera clase para así avanzar sobre los otros dos textos que tengo preparados para hoy. Si me dejan compartir pantalla y me dan un segundo, eh, para poder seguir, lo hacemos. Vamos a ampliar la pantalla y vamos a comenzar. Eh, el primer autor que nosotros vimos mejor dicho, el primer texto que nosotros vimos la clase anterior es el concepto de conciencia para Morris y Maestro. Y recuerdan que decíamos que la conciencia es un tema complejo y que es estudiada por filósofos, psicólogos, neurocientíficos, y hoy por hoy, hasta el día de hoy, también hay diferencias y acuerdos en relación a este concepto. Ya William James decía que, bueno, la conciencia es un fenómeno difícil de definir porque deja de serlo una vez que necesitamos definirlo, ¿no? Y uno, como está dado, no siempre necesita encontrar su definición. En este caso, el autor siempre va a referirse a nuestro conocimiento de varios procesos mentales, incluyendo pensamientos, sentimientos y percepciones. Con respecto a una definición formal, estamos repasando lo que ya vimos. La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. En este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre su sentido. Quiere decir que Morris y Maisto utiliza el término conciencia para como sinónimo o para definir cómo conocemos, ¿no? Tanto la percepción de la propia existencia como del entorno. Y siempre a través de sus sentidos. Cuando no vamos a ver toda la clase anterior, pero tengan en cuenta que a partir de la definición van a tener que definir lo que es conciencia y vigilia y los estados alterados de la conciencia. En relación a los estados de vigilia o la conciencia de vigilia, incluye pensamientos, sentimientos y percepciones. Recuerden que era lo que captamos a través de los sentidos y procesos internos que experimentamos cuando estamos despiertos y razonablemente alertas. La conciencia de vigilia habitualmente está orientada a la acción o a un plan y sintonizada con el entorno. Y si bien para el autor la conciencia es conocimiento, es solamente una parte, ya que estamos expuestos, pero nuestro cerebro selecciona únicamente lo que considera más relevante en el momento y filtra todo lo demás. Ya vamos a ver más adelante cómo en este sentido la sensopercepción y la atención actúan para que ocurra esto en la conciencia. Esto lo vamos a pasar porque ya lo vimos.
y vamos a ir directamente a los estados alterados de conciencia. Cuando hablamos de estados alterados de conciencia, vamos a hablar de tanto del consumo de sustancias, perdón, como del sueño, como de la meditación y de la hipnosis. Y a partir de acá tiene entonces los dos ejes. Además de definir conciencia para Morris y Maisto, van a hablar de los estados de vigilia y los estados alterados de conciencia, que son estos cuatro, definir cada uno y tienen la primera definición de conciencia. La segunda definición de conciencia que vimos es para el psicoanálisis. Y en este sentido, la definición de psicoanálisis siempre teníamos que verla a raíz de las dos tópicas freudianas. Cuando dijimos que la primer tópica de 1900, acá la tienen, divide al aparato psíquico en sistemas que son el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y existe una segunda tópica, unos años después, ya en 1923, donde Freud va a hablar del ello, el yo y el superyo. Ahora, estas dos tópicas que él mismo escribe, tenemos que definir específicamente qué es la conciencia. Nosotros ya vimos en clase, el otra vez, más detallado cada una de las tópicas. Eh, Volvemos ahora a hacer un repaso y seguramente al cerrar la unidad haremos una actividad grupal y también vamos a colgar del aula otra. Pero para repasar, tomemos la conclusión. Ubicamos la conciencia para Freud en la primera tópica del aparato. ¿Mm? Para Freud, o sea, hablo de la primera tópica, hablo del inconsciente, del preconsciente y del consciente. Freud, para Freud la conciencia es uno de los tres sistemas que componen la mente, junto con el preconsciente y el inconsciente, como les decía recién, y es la parte más accesible y está relacionada con los pensamientos, emociones y acciones que están directamente conectadas con la realidad. Si visualizan la imagen del iceberg, es la parte de la superficie, ¿no? Lo que está por fuera del agua. Y ahí van a poder visualmente entender esto de la conciencia como una parte más accesible que se relaciona con pensamientos, emociones y acciones que están directamente conectadas con la realidad. Ustedes dirán, pero ¿cómo pensamientos con la realidad? Bueno, la conciencia recibe estímulos del mundo interno y del mundo externo, pero básicamente está regida, para entender la conciencia, por el principio de realidad. Entonces, ¿cuál es la función? Ahora lo vemos. De la conciencia. Bueno, actúa como un sistema de percepción que recibe información. Esto me gustaría que lo tomen como la definición o arranquen por esta parte, ¿no? Diciendo que actúa como un sistema, la conciencia de percepción, que recibe información tanto del mundo exterior como del interior, incluyendo sensaciones relacionadas con el placer y el displacer. Funciona en conjunto con el sistema preconsciente, que puede acceder a recuerdos y pensamientos que no están presentes en la conciencia inmediata, pero que pueden ser traídos a ella fácilmente. Ahí está señalado lo de la imagen del iceberg. Creo que a veces, pensándolo así, para las personas que, bueno, por primera vez se acercan a estos conceptos que son tan específicos y corresponden a la metapsicología freudiana, podamos integrar el concepto de conciencia de esta forma, porque él directamente no ve la conciencia como Morris y Maisto, o como vamos a ver en un rato a Damasio o a los existencialistas, sino que hay que mencionar sí o sí en función de las dos tópicas freudianas. Y el sistema
percepción, preconsciente consciente, está regido por el principio de realidad. La conciencia y el preconsciente operan bajo el principio de realidad, lo que significa que permiten a las personas adaptarse a las circunstancias y postergar deseos si no pueden ser satisfechos inmediatamente. Esto contrasta con el inconsciente, que es lo que está debajo del agua, que opera bajo el principio de placer, buscando la satisfacción inmediata de deseos sin considerar la realidad. Es como si hubiera dos lógicas diferentes. Una inconsciente debajo del agua y otra que esté regida por el principio de realidad, otras leyes, que compuesta por el sistema preconsciente-consciente. Por favor, les pido que tengan en cuenta esta conclusión para elaborar lo que es la conciencia para el psicoanálisis. Entonces, hasta ahora vimos, según Morris y Maisto, según el psicoanálisis, y ahora sí, creo que les puedo mostrar la imagen, la metáfora del iceberg, ¿no? La mente consciente, el preconsciente y la gran superficie bajo el agua, que es la vida anímica a partir del ello en la segunda tópica y el inconsciente en la primera. ¿Mm? Es como también, para adelantarles algo que seguramente van a ver más adelante en la carrera, que el sujeto aparece y se rige a partir de la vida anímica, o sea, a partir del inconsciente. Bien, para Damasio, que es un neurocientífico, o sea, para las neurociencias, eh, el texto, hay un video que más adelante lo voy a marcar que tiene el campus, que sería muy bueno que vean, sobre una conferencia de Damasio, muy clara, él es muy claro, es un gran orador, es muy atractivo, por lo menos para mí. Escucharlo, por lo tanto, me parecería ser que esto de relevancia que escuchen el video y estén atentos porque también va a ayudar y los va a acercar a lo que quiere transmitir este punto de vista en relación al concepto de la conciencia. ¿Qué puntos trata específicamente el texto? Los dos capítulos, ¿no? Tanto el 1 como el 7 que tenemos en la bibliografía obligatoria. Comprender el concepto de conciencia, como venimos haciendo hasta ahora, definir y explicarla, qué importancia tiene en la vida o en la experiencia humana. Ahora bien, cómo el cerebro construye la mente consciente, y acá van a ver por qué él habla de mente y después de mente consciente y hace esa diferencia. Analizar los mecanismos cerebrales involucrados en la creación de la conciencia, específicamente a través de los mapas neurales, porque recuerden que estamos dentro de las neurociencias. Discutir el papel del sí mismo en la conciencia. Este es un concepto específico a través del cual él construye la definición de conciencia y que tiene que ver con la subjetividad, para reflexionar sobre cómo el concepto de sí mismo es esencial para la conciencia. Bien, estos son los temas que abarcan los dos capítulos y comenzamos con el contenido de la clase, ¿no? Eh, Nosotros vamos a hablar primero, me pareció oportuno hablar dar una introducción en cuanto a la definición y la importancia de la conciencia. Estamos viendo los dos capítulos juntos, ¿no? El cerebro perdón, ahí está mal escrito. El cerebro y la conciencia, o sea, en relación a las estructuras involucradas, y el sí mismo en la conciencia, lo que les dije recién, el sí mismo como objeto y como sujeto que conoce. Es la propia subjetividad que necesita el sujeto para que la mente sea consciente. Vamos por parte. Este es el video que colgamos en el aula para que lo vean. Se llama La búsqueda para comprender la conciencia y es esta conferencia que tiene Damasio, no sé, durará 25 minutos o algo así,
muy claro, realmente les pido por favor que lo escuchen y lo vean. Ahora bien, eh, lo que plantean los dos capítulos es cómo el cerebro construye la conciencia. eh, y hasta el momento en que Damasio promueve el concepto, dos grandes legados, ¿no? Hay intentos por descubrir la base neuronal de la conciencia en investigaciones. Recuerden lo que hablamos en clases acerca de lo que son las neurociencias, los avances que están logrando y la influencia en la psicología, ¿no? Trabajando de la mano interdisciplinariamente. O sea, por un lado, los intentos por descubrir la base neuronal de la conciencia en investigaciones, ¿no? Como cuál es la base neurofuncional, y la tradición de conceptos acerca de la mente y la conciencia. En cuanto al primer punto de estos legados, tanto en Italia como en Estados Unidos, bueno, un sector del encéfalo se relaciona con la formación de la conciencia a través de estudios neurológicos. Y en relación al segundo legado, William James se define la conciencia como un proceso continuo y fluido de experiencia subjetiva que incluye pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones, como un flujo de conciencia, donde todos los elementos están interconectados y forman parte de una corriente continua, ¿no? Una corriente continua de pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones, como un flujo permanente. Hasta acá, Damasio plantea que él había hasta ese momento en que él toma el tema, estos grandes legados, ¿no? Las investigaciones y el concepto de conciencia de William James. Para poder comprender y no enredarnos en lo que quiere transmitir Damasio en sus dos capítulos, me parece que es importante marcar una diferencia entre mente, vigilia, conciencia y cerebro, ¿no? Porque parece que en algún momento podemos trastabillar y no comprender cuál es la idea del autor o tener dificultad para estudiarlo. Como les dije hace unos minutos, la idea es haberlo visto en clase, generar una actividad al final de cada unidad, también específicamente del tema, colgado en el aula y poder trabajar juntos eh, en clase a través de un repaso. Bien, volviendo entonces. ¿Qué es la vigilia? Lo vimos. Es un requisito previo, pero miren ahora, ya no es un estado de alerta como para Morris y Maisto. Es un requisito previo, pero no suficiente. ¿Mm? Podemos estar despiertos sin estar plenamente conscientes. O sea que en este caso la vigilia es un requisito previo para el estado de conciencia. ¿Qué es la mente consciente entonces? La mente consciente son imágenes que se forman en el cerebro. Sin embargo, una mente activa tampoco garantiza la conciencia. La conciencia, en este caso, ya más puntual, permite que uno sea un protagonista que experimente esas imágenes mentales como propias. En cuanto al cerebro, no es solo un órgano aislado que procesa información, sino una estructura biológica integrada fundamentalmente con el cuerpo. Entonces, ahí tenemos la diferencia para el autor entre vigilia, mente, conciencia y cerebro. Ahora bien, ahora que pudimos establecer estas diferencias en los conceptos, podemos ver entonces y adentrarnos a ver cómo el cerebro construye la mente.
primero, ¿no? Cómo el cerebro construye la mente. La mente emerge cuando existe un mapeo neuronal, lo que les dije al comienzo. El cerebro crea patrones, que son mapas, que representan el mundo exterior, el cuerpo y sus propias actividades. También la mente emerge con las imágenes mentales, estos mapas, que se crean a través de los circuitos neuronales, se experimentan como imágenes de todas las modalidades sensoriales, como si a través de cada sentido emergieran imágenes que van a crear distintos mapas que se organizan en forma narrativa, a través de estructuras narrativas coherentes. Y bueno, lo que Damasio dice es que de toda esta organización narrativa que surge del mapeo neuronal y las imágenes mentales, hay una selección y una valoración de imágenes a través de factores emocionales. Y ese es un concepto que utiliza mucho, que son los famosos marcadores somáticos. Quiere decir que uno selecciona y valora las imágenes que incorpora a través de factores emocionales. Y así el cerebro construye la mente. Definición de conciencia para Damasio: estado mental en el que se tiene conocimiento de la propia existencia y de la existencia del entorno, que se va a dar cuando estamos despiertos y genera un conocimiento intransferible. Eh, Porque es personal de cada uno. Es una experiencia individual. ¿Cuál es el propósito de Damasio? ¿No? Y que tiene que ver con el recorrido del texto. ¿Cómo el cerebro tiene que estar estructurado y de qué manera debe funcionar para que surjan las mentes conscientes y la conciencia? Como verán, no es lo mismo mente consciente que la conciencia. Y lo hace a través de dos preguntas. ¿Cómo el cerebro construye una mente? Recién vimos algo bastante, recuerden esta foto, para responder esta pregunta. ¿Cómo el cerebro construye una mente? Voy para atrás. A través del mapeo, las imágenes, la organización narrativa y la selección y la valoración. ¿Y cómo el cerebro hace que esa mente sea consciente? Que no es lo mismo. Cómo el cerebro construye la mente y cómo el cerebro hace para que esa mente sea consciente. ¿Ven el salto que hace? No está diciendo la conciencia es y nada más. ¿Mm? Está diciendo que el cerebro construye una mente y esa mente tiene que ser consciente. ¿Y cómo hace el cerebro para que la mente sea consciente? Ahí también le falta una M. Bueno, habíamos hablado que el organismo, estar despierto es un requisito necesario, pero no suficiente. El proceso mental, tiene que ocurrir un proceso mental operativo, o sea, hay formaciones de imágenes coherentes. La adición del sí mismo, ahora vamos a ver qué es el sí mismo, que es la subjetividad también, se añade un proceso de sí mismo a la mente básica generando susceptividad. Es como si la mente más el sí mismo formaran la mente consciente. Y la subjetividad, cuando el cerebro inserta un sujeto conocedor en la mente, transformando las imágenes en experiencias propias. ¿Mm? En ese proceso de transformar imágenes en experiencias propias, para Damasio se produce la subjetividad. ¿Por qué la importancia de la conciencia? Bueno, sin conciencia no podríamos
ser conscientes de nuestra existencia ni de quiénes somos. La conciencia es fundamental para el desarrollo de la memoria, el razonamiento, el lenguaje y la creatividad. ¿Y qué estructuras cerebrales hay involucradas? El tronco del encéfalo es una región clave, según investigaciones. Bien, foto fundamental. Tres fotos fundamentales que ahora les voy a mostrar ahora en un rato. Esta es la tercera. El sí mismo en la conciencia. ¿Qué es el sí mismo? Es un proceso que permite la identidad subjetiva. Según Damasio, la conciencia surge cuando se añade un proceso de sí mismo a un proceso básico de la mente. Tienen la clave ahí, ¿no? Entonces, tienen la clave de lo que es la conciencia para Damasio. Es cuando a un proceso básico de la mente se le añade el sí mismo, si lo queremos resumir. Ahora, para explicar qué es el sí mismo, existen dos tipos: el sí mismo como objeto y el sí mismo como sujeto que conoce. ¿Cuál es el sí mismo como objeto? El cuerpo, las facultades psíquicas y los bienes materiales. Y el sí mismo como sujeto que conoce, bueno, es el que permite reflexionar sobre nuestras experiencias y nos da un enfoque individual, particular, único en relación a las vivencias. Por lo tanto, el sí mismo como objeto más el sí mismo como sujeto que conoce es igual a la identidad subjetiva. ¿Mm? Le hablé de tres fotos, ¿no? Me parece que ver cómo, bueno, la definición de conciencia, ven que la da como un estado mental en el que tiene conocimiento de la propia existencia y de la existencia del entorno. Me parece importante que ustedes sepan cómo el cerebro construye la mente. Esta primera foto. Cómo el cerebro hace que esa mente sea consciente. Y finalmente, definir el concepto de sí mismo. Algo que les quiero decir antes que me olvide es que va a haber en el aula también un recurso interactivo que también les da algunos tips para poder identificar cada una de las conciencias según los autores vistos en clase. Ahora, ¿qué no es conciencia? No es conciencia el proceso común de la mente, lo mismo que mente, el conocimiento de sí mismo, un fuero interno o un monólogo interior. Esto no se considera conciencia. Hasta acá, entonces, tenemos que cuando estamos despiertos y en la mente hay contenidos, la conciencia es el resultado de añadir a la mente una función reflexiva, que es el sí mismo. Por ella, los contenidos mentales pasan a orientarse en relación con las necesidades del organismo y de ese modo adquieren subjetividad. La función reflexiva del sí mismo en la mente es un protagonista en imágenes. Más todavía, ¿no? Sobre lo mismo, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? El cerebro genera la mente a través de la creación de patrones neurales que representan mapas del mundo. Perdón. Y luego hace que esa mente sea consciente mediante la introducción de un sujeto, un sí mismo, que experimenta esas representaciones como propias. Este proceso evolutivo transformado progresivamente permitiendo niveles cada vez más complejos de adaptación y supervivencia. También podríamos definir la conciencia a través de esta foto. ¿Mm? Un cuadro, de nuevo. El cerebro genera la mente con patrones neurales que forman mapas. Para que la mente sea consciente, necesita un sujeto, un sí mismo que experimenta representaciones propias para la adaptación y supervivencia.
distintas maneras para que ustedes puedan ir viendo cómo cada uno capta el espíritu que el autor transmite. Y la idea y el concepto, ¿no? Además del espíritu. La visión del cerebro de Damasio es profundamente integradora. Como verán, también habla de aspectos que tienen que ver con mapas neurales, habla de percepciones, habla de pensamientos, relaciones con el entorno y la subjetividad. Estableciendo, digo la subjetividad porque cuando uno dice subjetividad también hay valores, ¿no? Hay creencias y también que influyen en los procesos mentales. Estableciendo continuidades entre cuerpo y cerebro, unifica, ¿no? Entre procesos básicos y funciones superiores. Hablamos de procesos básicos como puede ser atender, funciones superiores como el pensamiento, entre emoción y razón y entre biología y cultura. Esta perspectiva ha revolucionado nuestra comprensión del cerebro, desafiando dicotomías tradicionales y ofreciendo un marco más holístico para entender la relación entre cerebro, mente, cuerpo y conciencia. Miren qué lindo, ¿no? Una visión integradora, repito, estableciendo continuidades entre cuerpo y cerebro, este binomio tan en la psicología, aunque no sea la única disciplina donde nosotros tenemos tanto que ver con esto, ¿no? Unirlo, una visión, vamos a ver que lo hablan también los existencialistas biopsicoaxiosocial, un concepto bien holístico, entre procesos básicos y funciones superiores, entre emoción y razón, ¿no? Esto, que la emoción y la razón, que tanto confunden, y entre biología y cultura, ¿no? Entre cuerpo y mundo externo. Esta perspectiva ha revolucionado nuestra comprensión del cerebro, desafiando dicotomías tradicionales y ofreciendo un marco más holístico para entender la relación, como les dije recién, entre cerebro, mente, cuerpo y conciencia. Voy a cortar acá y voy a ingresar un nuevo link para entrar directamente en el existencialismo para ver a Karl Jasper y Víctor Frank qué nos dicen en relación a la conciencia. Si les parece bien, nos vemos en el otro link. Gracias.